años en la Universidad de Chile. Enseña allí, estudia la poesía chilena y ha coordinado el evento más importante del último tiempo, que es de la poesía chilena, se llama Poetas de Chile. Entonces, Chile mira a sus poetas, en realidad, el nombre de este encuentro que ella organizó y que se hizo a nivel nacional, fue haciendo por sedes, distintas sedes, y recuerden ustedes que nosotros el año 2009 hicimos Chillán Poesía, un pequeñito, que estaba incluido en este Chile mira a sus poetas. Y luego termina con un gran encuentro, ¿no?, nacional e internacional en la ciudad de Santiago, en la Universidad Católica de Chile. Luego se publica también el libro, ¿no?, El Encuentro, con el mismo nombre, por la editorial Pfizer y el apoyo de la Universidad Católica. Ha sido investigadora en varios proyectos de investigación Fondesit sobre poesía, territorios, paisajes e identidades. Ha publicado numerosos artículos y en abril de este año se está preparando la publicación del libro La poesía de Violeta Parra. Dejamos entonces con esta breve presentación a Paula Miranda y luego, por cierto, presten mucha oreja, vamos a poder entonces conversar y discutir con ella. Paula. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Este es el libro que, con el esfuerzo de muchos colegas de todo Chile, dedica a Punta Arenas. Publicamos en 2011 y aquí aparece Chillán Poesía o Chillán de su poeta en Chillán de manera muy destacada, y los aportes de los poetas de Chillán también aparecen aquí muy bien reflejados. Me pidieron y quisiera compartir con ustedes hoy día algunas reflexiones, como una manera de invitar a la conversación, sobre crítica, academia y poesía en Chile actual, considerando que es muy tarde y que todos ustedes hoy día han estado trabajando, mostrándonos su poesía, y todos nosotros trabajando también, escuchando y tratando de comprender y disfrutar esa poesía, así que les pido disculpas si se hace un poco largo. Lo primero es saludar y agradecer a la Municipalidad de Chillán, al grupo de Ñuble, pero mis saludos especiales son para Jorge Rosa Godoy, Ronson Jever, Fernando Zudillo, por la confianza y la amistad de siempre, y por invitarme una vez más a aprender y a compartir con ustedes en estos ya históricos encuentros de Chillán Poesía. Traigo también un saludo especial de mi decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, José Luis Samaniego, que tiene en estas tierras, quien admira la incansable labor de cada uno de ustedes en pos de la poesía, pero muy especialmente la de don Carlos René Bacache, quien ha estado presente durante todo el día, me presentó y a quien agradecemos una vez más su hospitalidad. Hago extensiva también extensivo el saludo de don Pedro Lastra, quien está conmigo en la Facultad de Letras y quien estaba muy saturado de cosas, y además por 80 años que acaba de cumplir. Intentaré recomponer en los próximos minutos, aunque sean vastos fragmentos, algunas significaciones de las relaciones entre la poesía chilena y la crítica, la defensa y la académica. Solo pretendo compartir con ustedes algunas inquietudes, más que agotar la reflexión. Y la pregunta sería: ¿le sirve la crítica a los poetas? ¿Cuán diversificada está hoy la poesía en Chile? ¿De qué calidad y naturaleza han sido los estudios sobre poesía en los últimos años, al menos en nuestro país? ¿Cuáles son hoy los mecanismos mediadores entre los públicos y los creadores? Pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué debería preocuparnos tanto la poesía? Porque si tomamos al azar cualquier experiencia vital, comprobaremos que en Chile la gente necesita poesía, ya sea que la lea o que la cree. La poesía sigue sirviendo para algo, ya sea que esta provenga de la canción, del sonido de la naturaleza o del ruido de sus calles, de las ceremonias, de los trabajos, de sus calles, o bien, en algunos casos, de los propios poetas, muchos de ustedes. En estos breves minutos próximos intentaré iniciar una conversación en torno a tres significaciones. La primera es la de los propios poetas. La segunda es la de la academia, que es de la universidad, que es de donde yo me instalo o miro. Y la tercera sobre la crítica, para finalmente realizar una invitación a la conversación. Primera escena. Esta poesía angostamente regional, como la idea de la expresión de Gabriela Mistral del año 36, cuando ella pensaba que deberíamos, como país, haber sido angostamente nacionales y hasta regionales, decía su texto.
poetas naturales de la tierra, escondidos en surcos, cantando en las esquinas. Si el agua comprendiéramos, tal vez como ustedes hablarían. Oda a los poetas populares, Pablo Neruda. ¿Qué ocurre con nuestra poesía hoy? Pregunta muy difícil de responder por la simultaneidad de temporalidades, generaciones y estéticas que la habitan. Aquí hemos compilado 80 poemas de poetas y 80 críticos estudiosos sobre eso. Eso es interminable, una historia sin fin. El rasgo específico de Chile es, sí, la existencia de miles de poetas diseminados desde Arica, Magallanes, pasando por Isla de Pascua, de todas las ciudades, casi todos vinculados profesionalmente al mundo de la educación, la cultura y las humanidades. Algunos más regionalistas, localistas, críticos en su poesía, y otros más sintonizados con la era posmoderna, postindustrial, globalizada, mediática. Una más cordillerana, otra más de tarjeta de crédito, son palabras que hemos escuchado hoy día durante el día. Unos más vivenciales y otros más culturales, unos más convencionales, otros más experimentales, unos más testimonialistas y cronísticos y otros más intimistas. En poemas de amor, hoy día no hubo poeta que me dijese un poema de amor en cualquiera de estas claves. Unos más neomodernistas, otros más vanguardistas, otros poéticos, unos más orales, otros más escriturales, y la larga lista podría ser infinita. Pero más que ser tan marcadas diferencias regionales, aunque sí las hay, los poetas de todo Chile poseen entre sí diferencias etarias de registro e intereses socioculturales, estéticas y paisajísticas, entre las que más. Especialmente entre los poetas jóvenes de diversas regiones, uno vislumbra cierta tendencia a desear homologarse a un tipo de poesía llamada o autodenominada la del 2000. Esta poesía joven, entre comillas, está más cerca de la hiperviolencia, del abandono rotundo y la imagen metafórica. Sus poetas más dialogantes son más dialogantes con lo mediático, con la escena musical, y están en general centrados en un joven hedonista y presentista, o bien encarnan las voces de minorías marginales. Hay también una necesidad de infantilización, como treta para borronearse o minimizarse, para hacer desaparecer al yo en medio de la violencia. Comillas, mamá, descubrí que todos contra todos y no lloré, dice Pablo Paredes. La ciudad y la nación, escuchábamos a Patricio Morales hace poquito, aparecen destempladas bajo el ojo desilusionado del yo. El tono en general es objetivista, erótico y descarnado, petrificado en el gesto del instante. Entre los poetas ya no tan jóvenes, que son la mayoría, el panorama es mucho más diversificado, pero sobre todo en el ámbito provincial hay gran diversidad y riqueza de tonos y formatos de intereses. Hay un mayor diálogo con la tradición de todo tipo, una poesía que en general sigue acompañando, sí, las vivencias cotidianas del trabajo, lo social, la muerte, el amor y la relación con la naturaleza, sobre todo de la conciencia ecologista y muchas veces del dolor. La poesía de todos estos poetas, sí, y a lo largo de todo Chile, ha estado expuesta a vicisitudes de tiempos muy duros para el arte, tiempos que niegan el arte y tantas otras cosas. Pero ellos se han levantado, algunos han estudiado literatura o pedagogía en la universidad, muchos son profesores, han integrado talleres o grupos literarios, han viajado y dialogado con otras culturas, han estudiado muchísimo, han trabajado muchísimo, todos han conocido y leído la tradición poética moderna, chilena y mundial. Algunos de ellos han doctorado, todos han organizado, participado en grupos, círculos y talleres, e intervenciones, en congresos y en recitales. Muchos han tenido incluso la valentía de llenar formularios y postular a concursos de todo tipo, para sostener una única premisa, que todavía la poesía, en Chile al menos, sigue sirviendo para algo. De otra parte, en nuestra poesía habitan muy diversas temporalidades, vínculos con otras artes, y las grandes figuras, o nuestros raros, como lo llamó Darío en otro contexto, están todavía muy vigentes. Solo imaginemos a Nicanor Parra, que desde el Manuario de la Cruz, desde sus 98 años, sigue escribiendo y regalándonos su palabra, cada día. Ustedes conocen bien las muchas tradiciones estéticas que integran nuestra poesía, y no me referiré a ellas. Agrego, y solo como nota al pie de página, al menos 4 tradiciones que no hemos valorado, pienso, todavía del todo, y que siguen siendo muy vigentes y alimentan la poesía que solemos conocer como el canon o el postcanon. Una, la del canto a los poetas, la paya, el canto a lo humano y a lo divino, más fuertemente difundido en la zona central de Chile por influencia jesuita. 2, la de los cantos ancestrales de nuestros pueblos originarios, especialmente la colla, mapuche, aymara y rapanui, y la poesía bicultural de los poetas indígenas actuales.
3, la poesía mística, y 4, la canción de la nueva generación de encantautores, como los denominó Parra, y trovadores, que mucho aire nuevo han traído a nuestra poesía. Sé que aquí en Chillán hay cultores de estas y de muchas otras tradiciones. Por otra parte, el sistema de circulación de nuestra poesía ha compensado el déficit editorial y comercial con algo mucho más vital, la comunidad creada en torno a la poesía. A lo largo de todo Chile hay círculos, eventos, premios y sociedades de larga tradición. El Círculo Literario Ñuble, que es probablemente el más antiguo. Se observa también en regiones un rico e indisoluble vínculo entre academia, colegios, liceos, bibliotecas y círculos literarios. Eso hace que los poetas se sientan perteneciendo a una comunidad, lo que es muy alentador no solo para ellos, sino para nosotros sus lectores. El mayor problema en Santiago es hoy la falta de redes y de tejido social. Si bien existen personas e instituciones ligadas a la poesía, en muchas de sus actividades prima el sentido de la competencia por sobre el de la comunidad. Segunda escena, investigación académica y poesía. Y para esto me permito leer un breve poema de un poeta joven que estudió literatura y que por lo tanto habla desde dentro y desde fuera como crítico y como autocrítico a esta tradición de los estudios de la poesía chilena. Cito el poema un pedazo de él. Dentro de una botella de vidrio, vino, ron, cerveza, jerez, hay estancada ocre una antigua, para no decir anticuada o aburrida facultad de literatura. Ahí habitan ordenaditos con sus trajecitos planchaditos, profesores, académicos, críticos literarios, poetisas y poetizos, en fin, funcionarios zombies de las letras, que antes fueron alumnos zombies de las letras, pero que ahora, gracias a un delicado lobby, forman parte del staff de repuesto de estrellas invisibles del Olimpo. Sin embargo, este mundillo para los ojos de un náufrago, un poeta, no es más que los restos de marea y alcohol que se mezclaron con su saliva. Y es por eso que el náufrago, sin ninguna mala intención, introduce en ese hábitat transparente una nueva especie de insecto amarillo de tinta y de papel, su primer poema de supervivencia. Todo el grupete ansioso, desesperado, hambriento, roba sus versos. Creen que en esa hoja, con forma de crisálida, enrollada y tibia, existe una salida. El poema anterior pertenece a un buen estudiante hipercrítico y muy receptivo, artista mío y poeta que pasó por nuestras salas de clases hace algunos años. Me gustó este poema porque era lo mismo que yo sentí cuando ingresé a mi primera clase de poesía chilena hace ya 25 años en la Universidad de Chile, con la diferencia entre Christine Foster, el autor del poema, y yo, que después de pasar por la carrera completa, yo no seguí escribiendo poesía. Y él, enhorabuena, salió escribiendo más y mejores poemas. Hay algo en su poema de verdad y algo de simulacro, como en todo buen poema. La verdad está en la segunda parte citada, el ansia crítica de los académicos por encontrar las claves de la poesía en voces únicas, nuevas o restauradas, y la confianza ciega en que el poeta le ofrecerá no solo sus claves y revelaciones, sino las claves y revelaciones del mundo. El simulacro y la crítica está en la condición de zombies, apuntada por el poema, de estos funcionarios de las letras, pues no todos lo son, lo somos, o no todos lo son de la misma manera, o quién no es un muerto viviente a estas alturas del partido, sobre todo en el campo intelectual. En el ámbito de la academia y la poesía hay mucha investigación, pero muy bajo porcentaje que se destina a la poesía y aún un porcentaje menor considerando los muchos buenos, grandes poetas y la mucha cantidad de poetas que hay se dedican a la poesía chilena. Esto se refleja también en las mallas curriculares de las pedagogías y licenciaturas de nuestras universidades, donde aparece escasamente representada la poesía. Entre los estudios que se publican en revistas especializadas, hegemonizan las monografías, en medio de miradas panorámicas o diacrónicas, y se evidencia mayor interés por los poetas posteriores a los años 60, especialmente en los muy recientes, que en la poesía anterior a los años 60. Este panorama muy somero del estado de nuestros estudios
Es producto sobre todo de lo ocurrido a fines de los años 70. En ese tiempo los estudios literarios lograron superar el impresionismo crítico, el estudio de la literatura como un mero ejercicio del gusto y la sensibilidad personales, y tendieron al cientificismo y a la hiperespecialización. El bioescientismo anecdótico fue reemplazado por una concepción de nuestros estudios literarios de corte científico, objetivo y sistemático. Fueron los años en que entraron en Chile las corrientes críticas europeas de manera todas simultáneas, casi apelotonadas. El formalismo de inicios del siglo, la estilística y la corriente estructuralista con sus diversos paradigmas de cientificidad. Es el momento en que el estudioso literato empieza a hablar en difícil, con jerga hiperespecializada, o como diría Edgar Morin, hiperimbecilizada. Para fines de los años 60, quedaban fuera del estudio la sensibilidad personal, pero también la emoción, la dimensión emotiva, artística y espiritual de la obra. Quedaba fuera también el sujeto. ¿Cuál es la debilidad mayor hoy de nuestros estudios poéticos en Chile? La falta de mirada panorámica, especialmente la mirada al conjunto, a determinadas tendencias, relaciones con el resto del continente y la poesía hispánica en general. Muy pocos estudios que intentan establecer genealogías o líneas de continuidad en la poesía chilena, aunque son importantes los estudios y aportes de Choc, Bianchi, aquí Juan Gabriel Araya, Goy, Nome, Mancilla, Concha, entre los que más estoy segura que me falta alguno. Ningún estudio que revisa las diversas tendencias y registros existentes en la variedad y riqueza regional que es Chile. No hay desde la academia una mirada todavía de conjunto a todas las regiones que integran Chile, incluida la del exilio. Todo esto pesa sobre un país evidentemente regionalista en lo que a poesía se refiere. Es probable que nuestra mayor responsabilidad hoy desde la universidad, con la investigación hoy día solo tiene impacto en la literatura, sea hacia la educación. La formación de nuestros profesores no puede ser, y lo ha sido por más de 30 años, crisis e intervenciones institucionales mediante, la magia estudiantil es un reflejo de eso, única obligación de los pedagogos. Tenemos que ahí ser todos partícipes. Tercera significación, la crítica de prensa o pública. Para pensar en lo que ha ocurrido con esto, hay que también hablar de una mutación reciente. Lo ocurrido en los medios de comunicación, al desaparecer en Chile la prensa alternativa y también los suplementos especializados en literatura, como Artes y Letras del Mercurio, o Literatura y Libros del diario La Época. Este último desaparecido a fines de los años 90, después de una breve pero intensa labor debida en muchos casos, por mayor medida, Mariana Aguirre. A nivel nacional, algunos aleteos de sobrevivencia son la columna de los diarios del Grupo Copesa y Edwards y de Emergencia del diario de Clinic con su sección Caldo de Cultivo, en lo que de manera sistemática y aleatoria se comentan libros y se realizan entrevistas. En este campo, la figura hegemónica, en el campo de la crítica, y algo autoritaria del crítico monolítico, que había sido inaugurada en Chile a inicios del siglo XX por Homer Emet, en el Mercurio y continuada por Alone y por Ignacio Valiente, ha sucumbido para siempre, al menos por ahora y hasta nuevo aviso. La crítica pública, influida de todas maneras por los estudios académicos, posee en este escenario dos tendencias básicamente: o se inclina por estudios textualistas que aíslan al texto en sus contextos y en sus entornos, o bien se centran en el lucimiento del propio crítico y en su acto performativo. Aquí se trata de un ejercicio en que se apuesta por el lucimiento del saber del propio crítico, más que iluminar u orientar la lectura de los poetas de los que se habla. Traía algunos ejemplos, pero los vamos a obviar. Pero volvamos a nuestra pregunta original. ¿Le sirve la crítica a los poetas? ¿Le sirven los estudios a los poetas? Podríamos decir que en rigor no les sirve de nada. Neruda testimoniaba de manera irónica sobre la primera muestra distraída de la crítica literaria sobre su obra, aquella que le hiciese su padre sobre su primer poema dedicado a su madre. Comillas, mi padre, recuerda a Neruda, distraídamente tomó el poema en sus manos, distraídamente lo leyó, distraídamente me lo devolvió, diciéndome, ¿de dónde lo copiaste? Muchos críticos se afanan en buscar las influencias y unos pocos desean denunciar plagios en poetas ya reconocidos sin mirar sus poemas, tal y cual el padre de Neruda. Casi 40 años más tarde, el mismo Neruda las emprende en contra de los críticos en su Oda a la crítica, por haber alejado su poesía de la gente común y corriente. La crítica no entendió la peripecia cubista creacionista de un ogro, y Alones tomaba a dos manos la cabeza sin entender nada del libro Tala de Misal.
Se traicionó entonces el sentido de la crítica como aquella que se anticipa y que puede explicar las crisis, en este caso la de la representación poética, en el caso de Huidobro la del sujeto, en el caso de Mistral en el caso de Huidobro, perdón, la de la representación más bien, y en el caso de Mistral la del sujeto. Crítica que no pudo adelantarse ni menos explicar en su momento las modulaciones de esas grandes obras. Es más, pienso que no solo en Chile, sino también en países como México, Perú, Nicaragua y Estados Unidos, que he tenido la oportunidad de conocer más de cerca, han sido los propios poetas los mejores exégetas de la poesía. Es el caso de Nicanor Parra, de José María Argueda, de Gonzalo Rojas o de Ernesto Cardenal, críticos, poetas y traductores, o de Gabriela Mistral, quien escribió abundante crítica poética durante 4 décadas, convirtiéndose en la estudiosa más sensata del materialismo metafísico de Neruda, al llamarlo muy tempranamente nuestro primer místico de las materias. Aquí mismo en Chillán he constatado cómo son sus poetas, Juan Gabriel Araya, Jorge Rosa, Mario Flores, don Carlos Reniva Cache, los mejores estudiosos, investigadores y difusores de la poesía. Planteo para cerrar el último punto, que pensemos en la poesía más allá entonces de la universidad y de la crítica tradicional. La última escena entonces es una invitación al diálogo. Entonces, en la suma y resta de todo esto, ¿tenemos posibilidades de mirar y estudiar a otros poetas sin entonces traicionarlos? Pienso yo que en los intersticios de todas nuestras falencias, desde aquí he enumerado solo algunas anteriormente, solo hay infinitas nuevas posibilidades. Es probable que tanto la academia como la crítica tengan que tratar de deshomogeneizarse, investigar más. Es probable que tengan que ser más localistas para mirar desde dentro los mundos de los que hablan. Al crítico monológico o al miope uniformador o al académico enclaustrado le deberá suceder otro tipo de crítica, más humilde y documentada, más vivencial, más en diálogo con los poetas, tal vez más colectivos e interdisciplinarios, con finalidad educativa y formativa, y nuevos soportes. Los blogs ya están tomando fuerza. La tarea de los próximos años será probablemente imaginar y potenciar entre poetas, profesores poetas, de lo que hay muchos, y académicos estudiosos de la poesía, nuevos tipos de congresos, seminarios y festivales de poesía, aprovechando la capacidad performativa, convocante, de ritual, de encantamiento que produce la poesía entre públicos muy amplios, pero también investigando en profundidad el fenómeno de la creación poética en Chile y en Latinoamérica. Otra forma será promover la formación especializada en poesía de los jóvenes literatos y profesores, con nuevas metodologías y métodos, no solo para mejorar la educación, sino también el trabajo crítico, editorial, periodístico y de gestión, vinculado con la poesía. Deberemos apoyar cuanto nos sea posible la realización de festivales y encuentros, aprovechando de alcanzar redes de difusión para la poesía. En este sentido, iniciativas como Chile Poesía de José María Mehmet, Chillán Poesía del Grupo Literario Ñuble, los encuentros del Círculo Literario Ramos Terminales, la EPE de Chañaral, donde estuve hace poquito, y muchos otros, son todas iniciativas inspiradoras de verdad. Es el legado de poetas como Gonzalo Rojas en el sur o de Andrés Sabela en el norte. Es un legado en el que debemos persistir, aunque nos cueste mucho, nos aconsejaba don Gonzalo cuando estuvo en Santiago en el congreso del que se acordaba Jorge. En este contexto habrá que idear nuevos formatos para recitales de poesía que integren lo sonoro y lo audiovisual, la recitación y el canto, lo actual y lo ancestral, es lo que vimos en la mañana. Para la gestión deberemos aprender mucho de lo realizado, repito, por Gonzalo Rojas, sobre todo en Concepción, y que también en Chillán de alguna manera, pero sobre todo deberemos aprender de Violeta Parra, que nos quedó tan cerquita de acá, que casi sin ningún apoyo institucional, sin ningún peso, recopiló más de 3.000 canciones campesinas en todo Chile. El valor de ello no es solo que difundirse y revitalizarse el folclore del norte de Chile, de los chilotes, de los rapanúis, de los costeños, de los del interior, de los huilliches y pehuenches, y hasta de los pueblinos, sin dejar de vincularse con el resto de América y con Europa. Su valor real, el de Violeta Parra, en esta labor, es que integró todas esas tradiciones a su obra, de manera íntegra y honesta, volviéndose así universal y eterna, y de paso, volviéndonos a nosotros, sus compatriotas, también nuestra mirada hacia la riqueza que es el habla y el canto de tantos y de tantas. Uno de los gestos más importantes será aprender de la propia poesía y de sus lógicas de funcionamiento para mejor estudiarla y difundirla. Deberemos integrar las posibilidades teóricas que nos ofrece la poesía de estar hecha no solo en imágenes, ritmos, metaforización de sentidos,
sujetos, palabras e iconografías, sino también de visiones del mundo, de ideologías, de valores, de nuevas revelaciones y transformaciones de la realidad. Resumo además las potencialidades que ella nos ofrece en 5 puntos muy breves. Una, el desafío que nos propone de tener que pensarla desde muy diversas disciplinas. 2, su adscripción doble a la realidad y a la escritura. 3, la idea de que las raíces del canto y la poesía no reconocen límites ni fronteras nacionales. 4, su absoluta oposición de hacer distinciones entre lo culto y lo popular. Y por último, lo quinto y lo más importante, pienso yo, la tenue separación que ella propone entre creador y públicos, porque cuando muchos de nosotros, no poetas, leemos y escuchamos poesía, nos transformamos también un poco en poetas, como decía Bachelard. Y al revés, también ustedes, los poetas, son los mejores lectores no solo de libros, sino de sus localidades, de sus épocas, de nosotros. Lectura y creación tienen entonces los mismos derechos en esta suerte de democracia poética o de verdadera república democrática independiente que es la poesía. Muchas gracias.